Saludos para todos, muchas gracias por seguirnos en este canal de YouTube. Estamos en la serie Cuidando el Templo y el tema de hoy es la alimentación, así que quédense con nosotros. Bendiga, les saluda Isabel de Estrada y hoy nuevamente vamos a seguir con esta serie de noviembre Cuidando el Templo y está conmigo la doctora Ángel. Hola, buenos días, mucho gusto. Es un placer estar de nuevo acá con usted Isabel, compartiendo con la audiencia. ¿Qué nos pueden decir de la alimentación? A veces cuando nos dicen a nosotros alimentación como que nos da un poco de pena, ya sé, como que no mucho quiero escuchar o no sé, pero es tan importante porque nosotras las mamás somos las que estamos a cargo del cuidado de nuestra familia. Ahorita cuando oímos de alimentación, a veces nos sentimos abrumadas, ¿verdad? Porque pensamos ya nos van a restringir, nos van a poner reglas, nos van a decir que no debemos comer, muchas cosas que nos reflejan la bondad de Dios. Por ejemplo, si usted se da cuenta, una fruta tiene varias características como olor agradable, tienen texturas agradables, tienen olores, formas, colores agradables. No digamos los sabores, ¿verdad? Tan variados y deliciosos de las frutas. Y si vemos más allá, tienen características como, por ejemplo, tienen una cubierta que las protege de las bacterias, de la contaminación, y tienen sobre todo muchos nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo. Y eso solamente hablando de las frutas, podríamos hablar así de todos los alimentos, ¿verdad? Que son agradables y que son buenos. La alimentación es una necesidad básica del hombre, tanto que está en la base de la pirámide. Retomando de la charla que tuvimos anteriormente, vimos que hay varias etapas en la alimentación. Por ejemplo, es importante velar por la embarazada y su alimentación, sus requerimientos, igual el lactante. Vamos a hablar un poquito de lactancia materna más adelante. También los requerimientos en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, en la vejez y durante los periodos de enfermedad. Durante todos estos periodos hay necesidades de nutrientes, ¿verdad? Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay necesidades de varios nutrientes o macronutrientes, como son las grasas, como son los carbohidratos, las proteínas, ¿verdad? También necesitamos minerales, vitaminas, necesitamos agua. Todos estos componentes son necesarios para nuestro buen funcionamiento y salud. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Ok. Pues vamos a hablar de la fuente más grande de energía que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos en todas nuestras funciones y actividades, necesitamos energía. Tanto que cuando no comemos o pasamos periodos prolongados de ayuno, podemos sentirnos débiles o cansados. Pero también si la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo es excesiva, entonces también vamos a poder sentir cierto cansancio, como veíamos la vez pasada. Bueno, pues de los carbohidratos podemos decir que son fuentes de energía inmediata, ¿verdad? Están disponibles. En cuanto nosotros necesitamos esas fuentes de energía, están disponibles en nuestro cuerpo porque casi no se almacenan. Y podemos mencionar de los carbohidratos que los encontramos en diferentes fuentes, como todo lo que son harinas, todo lo que es el pan, todas las derivados de harinas, el arroz, el maíz, en algunas legumbres. Y también en la fibra, ¿verdad? Aunque la cantidad de energía que nos da la fibra es muy reducida, pero la fibra tiene algo muy importante. Cuando consumimos una dieta con alta cantidad de fibra, eso ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Este es un buen tip para los diabéticos o las diabéticas, porque al consumir una buena cantidad de fibra en su dieta, eso va a ayudar a que sus niveles de glucosa estén un poquito más equilibrados. Podemos mencionar algunos como son la sucrosa, la maltosa, la lactosa que está en la leche, la fructosa de las frutas y los almidones, la glucosa, el glucógeno, el alcohol. Hay unos
que se llaman manitol, xilol, sorbitol, que son endulzantes, ¿verdad? Entonces, si le da otro clic, entonces vamos a ver que estos todos son azúcares. Son azúcares que cuando los comemos en nuestra sangre, pues producen energía y glucosa, ¿verdad? Es algo de mencionar que los carbohidratos pues producen caries en los niños, sobre todo si no se tiene una buena higiene, caries en el adulto, ¿verdad? Ocurre que a veces, hablando de las caries, ¿verdad? Las mamás tienen la costumbre de ponerle azúcar a la pacha del bebé o les dan atoles azucarados o una mala tradición es darles agua azucarada a los bebés, ¿verdad? Cosa que no debe hacerse. Y les dan la pachita y los dejan en su camita. Bueno, eso tiene varios riesgos, pero el menor riesgo es que les dé caries, ¿verdad? Y por eso es que a veces incluso hay una entidad llamada caries del biberón, porque las mamás les dan la pachita y los bebés se quedan durmiendo y todo ese carbohidrato es usado por las bacterias y se producen caries y los niños tienen los dientecitos negros o pierden sus piezas muy prematuramente, ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a los carbohidratos y para los diabéticos, de nuevo, la cantidad de carbohidratos y la calidad de carbohidratos que deben consumir debe ser menor, ¿verdad? Y de mejor calidad las proteínas, ¿verdad? Que es otra fuente de energía o son nutrientes, también fuentes de nutrientes, pero su función no es de dar tanto energía, aunque sí lo hacen en alguna cantidad de producir energía, pero no es su función principal. Su función principal es proporcionar aminoácidos que nos ayudarán a nuestro cuerpo a formar estructuras, ¿verdad? A mantener tejidos, a formar músculo, a formar huesos, enzimas, células, a reconstruir tejidos también, ¿verdad? Esto, por eso es importante la proteína en nuestra dieta. La encontramos en las carnes, las encontramos en las legumbres, las encontramos en los huevos y los productos de origen natural son los que nos dan, como la carne, los lácteos y los huevos son los que nos dan las mejores fuentes de energía, ¿verdad? Y si vamos a hablar un poquito acerca de las grasas o los lípidos. Las grasas y los aceites, ¿verdad? Tienen aromas, por eso es que nos gustan, porque producen sabor y un olor agradable que incluso abre el apetito, ¿verdad? Entonces, las grasas también son fuente de energía, pero estas sí tienden a ser una fuente de energía más concentrada y también pueden almacenarse. Entonces, nuestro cuerpo las va a utilizar en momentos en que no haya suficientes fuentes de energía. Bueno, también desempeñan funciones, ¿verdad? No solamente son para darle sabor y olor a nuestros alimentos, sino también son fuentes importantes de nutrientes que sirven para transportar las vitaminas, para sintetizar colesterol, que en alguna medida es bueno, y también son precursores de hormonas, sexuales, de hormonas de otro tipo, que todas estas son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. De los grasas o lípidos diremos como importante que también proveen ácidos grasos esenciales que se requieren para el crecimiento y la buena salud, también para el desarrollo neuronal, para el desarrollo del sistema nervioso central de los niños. Y hay aminoácidos o grasos esenciales como el ácido linoleico, el ácido araquidónico y los tan conocidos omegas, ¿verdad? El omega 6 y el omega 3. Hemos escuchado tanto sobre grasas saturadas e insaturadas y esto a veces nos crea un poco de confusión. Pero para nuestra audiencia es importante saber que es mejor consumir grasas insaturadas o poco saturadas que grasas saturadas, ¿verdad? Porque los ácidos grasos saturados tienden a aumentar los niveles sanguíneos de colesterol LDL, le decimos los médicos, pero es un colesterol de baja densidad que tiene la característica de poder crear placas en nuestros vasos y entonces producir lo que se llama arteriosclerosis o rigidez y darnos el potencial de riesgo de tener un infarto, de que se nos suba la presión, de que tengamos una isquemia cerebral o una hemorragia cerebral.
Entonces, todo esto es importante mencionarlo para tener una buena salud y reducirlo en nuestras dietas, ¿verdad? Todo tiene una medida. En Guatemala y en todos los países se ha desarrollado algo que se llama una pirámide nutricional, que nos da una idea del balance que debe tener nuestra dieta. En Guatemala se optó por la olla nutricional, ¿verdad? Para darle un contexto nacional, pues pusieron una olla que estamos poniendo en sus pantallas. En Estados Unidos se usa el plato. Aquí en Guatemala utilizamos la olla nutritiva o nutricional, pero básicamente debemos consumir nuestros alimentos de la siguiente manera, ¿verdad? Como podemos ver en la olla, la base principal deben ser carbohidratos. Y en estas ollas usted ve ejemplos, dibujos o imágenes que ejemplifican en dónde encuentra usted esos alimentos o esas fuentes, ¿verdad? Necesarias. Entonces, como ve en la olla, la base, están todo lo que son los carbohidratos. A mitad de la olla usted encuentra todo lo que son fuentes de fibra, encuentra fuentes de vitaminas, de proteína, como son algunas frutas, vegetales, legumbres, y también encuentra más a un nivel superior, encuentra también los productos lácteos, encuentra también todo lo que es también fuentes de proteína, como las carnes, los huevos, todos los productos de origen animal, ¿verdad? Todo esto es fuente de proteína. Y mucho más arriba, ya en una escala menor de consumo, encuentra uno todos los productos que son fuente de ácidos grasos, ¿verdad? Fuente de lípidos. Entonces, eso en esas proporciones, como usted lo ve en la olla, es un ejemplo práctico de cuánto debe consumirse. Pero la principal cantidad de energía debe venir para nuestro cuerpo de los carbohidratos. Las proteínas, como mencionamos, son fuentes de estructura. Las frutas debemos consumir por lo menos 2 raciones diarias, consumirlas de preferencia en raciones durante el día, en el desayuno, las frutas, porque muchas personas dicen, bueno, me pusieron a dieta, entonces voy a comer fruta en la noche, ¿verdad? Y a veces no es una práctica tan adecuada, porque las frutas tienen carbohidratos también, ¿verdad? Mencionábamos la fructosa, que es una fuente rápida de energía, pero es preferible consumirla pues en trozos, en cantidades medidas por tazas o por porciones. Entonces, todos los días deberíamos de consumir cereales, tubérculos o sus derivados, ¿verdad? Los tubérculos como la papa, el camote, la yuca. Deberíamos de consumir todos los días verduras, todos los días frutas y leche, quesos o yogurts. Deberíamos de consumirlos por lo menos unas 2 veces a la semana, igual que carnes, legumbres, pues, o también las frutas secas, ¿verdad? Azúcares y mieles, estos sí deben consumirse, pero en poca cantidad, y también los aceites a grasas en poca cantidad. Sí los podemos consumir diarios, pero en pocas cantidades, porque definitivamente nos sirven para sazonar alimentos, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser medido, ¿verdad? Todo tiene que ser, y el cuerpo se va adaptando, según lo que yo entiendo, el estómago también se va adaptando, tanto para el azúcar, el paladar también se va adaptando. Tenemos que tener una medida para cada una de los alimentos que vamos a consumir. En Estados Unidos les mencionaba que utilizan el plato, ¿verdad? Y en el plato ellos lo ponen como la cantidad de proteína que debe haber en mi plato, la cantidad de granos, la cantidad de fruta y de vegetales que debe haber en un plato. Y si se da cuenta, afuera dejan los productos lácteos, que es una opción menor que debe ir dentro de la dieta, pero no va dentro del plato básico. Sin embargo, sí son necesarios, pero en cuanto a proporciones, por ejemplo, qué cantidad, cuál es el tamaño de mi pieza de carne, se dice que es el tamaño, la necesidad de carne o de proteína de carne que yo necesito es del tamaño de la palma de mi mano. Esa es la pieza de carne que yo debo consumir, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, en este plato que estamos proyectando, la proteína es un poquito menor que los granos, pero los vegetales es una
proporción mayor, igual que las frutas, ¿verdad? Entonces, eso es solo para tener una idea de cuánto debe ser nuestro consumo. Pero la palabra del Señor nos recuerda en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces sí podemos dominarnos también para comer. Hablamos bastante de los macronutrientes. Ahora hablamos un poquito sobre los micronutrientes. Y pues nuestro cuerpo para su buen funcionamiento y salud también necesita minerales, ¿verdad? Necesita agua, necesita vitaminas. Por ejemplo, hablando un poquito de agua, necesitamos consumir agua para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿verdad? Para que todos nuestros tóxicos, nuestros riñones puedan aclarar todas las toxinas que nuestro cuerpo produce. Entonces, es importante el consumo de agua. Es importante una fuente segura de agua, ¿verdad? Esté hervida o que sea un agua segura, que sea un agua que no nos va a causar alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Y también es importante mencionar que a la hora de preparar todos nuestros alimentos, pues tener las medidas higiénicas necesarias para que nuestros alimentos sean una fuente segura de alimentos y de nutrientes, ¿verdad? Hablar un poquito acerca de los minerales. Se preguntan ustedes, bueno, ¿y qué minerales, verdad? ¿Qué minerales necesito consumir? La mayoría solo conocemos el hierro, conocemos el calcio, pero nuestro cuerpo necesita aproximadamente de 15 minerales esenciales para nuestro buen funcionamiento. Les voy a mencionar algunos como el calcio, ¿verdad? Que nos ayuda a formar huesos, estructuras, el fósforo, el magnesio, el hierro, que nos ayuda a acarrear oxígeno y a tener una buena oxigenación de nuestro cuerpo, el zinc, que es tan importante para la reparación y formación de tejidos, el flúor, que también lo encontramos para nuestros dientes, sirve para formar una buena dentición, ¿verdad? Y evitar que las caries penetren, el yodo, el selenio, que son fundamentales para procesos metabólicos y tienen muchas funciones. El cobre, el manganeso, el cromo, el molibdeno, algunos que son como electrolitos como el sodio, el potasio y el cloro, que son necesarios para nuestro buen funcionamiento. Y todos estos pueden encontrarse en algunas fuentes como en el agua. A veces es necesario agregarlos, como en el caso del flúor. En algunos países se agrega flúor al agua para que a la hora que las personas se cepillan, pues tengan esta aplicación de flúor en su dentadura. Es importante, cuando tenemos alguna deficiencia de estos minerales, podemos presentar alguna sintomatología en nuestro cuerpo, algunos síntomas que nos están evidenciando que tenemos esta carencia de minerales y puede alterar en alguna medida nuestro metabolismo, ¿verdad? Una pregunta que a veces hacen es que le dicen, mire, su niño está desnutrido o su niño tiene bajo peso y las mamás lo que quieren hacer pronto es, bueno, entonces le voy a comprar más vitaminas y le voy a dar vitaminas para que mi niño crezca o gane peso, ¿verdad? Pero esto es importante, darles vitaminas a los niños, pero también es importante las cantidades de vitaminas que se le proveen extras a los que los alimentos le dan. La mayoría como les decía, tienen muchos fans, ¿verdad? Las vitaminas del complejo B. Muchas señoras cuando están nerviosas, estresadas o ansiosas, van corriendo a la farmacia y se ponen su ampolla de vitamina B o de complejo B. El complejo B tiene la capacidad de almacenarse en el hígado, así que no necesitamos tantas inyecciones, ¿verdad? Como a veces las personas lo hacen. El cuerpo, Dios lo hizo con una ingeniería tan inteligente, tan compleja, ¿verdad? Que cuando tenemos exceso de algo, el cuerpo lo va a excretar. Y es el caso del complejo B. Cuando nosotros excedemos las cantidades de algún alimento, de alguna vitamina, el cuerpo solo lo que va a hacer es excretarlo a través de la orina. Tenemos la vitamina A, que es una fuente necesaria también para la formación de tejidos. Por ejemplo, se ha visto que es importante que los niños reciban vitamina A. Y en Guatemala hay una legislación de enriquecer por ejemplo, el azúcar debe ir enriquecida con vitamina A.
Es igual que la sal, tiene una fuente de yodo, ¿verdad? Se le agrega yodo a la sal para evitar enfermedades como el bocio o lo que las personas antes decían huehuecho, ¿verdad? La vitamina C es importante, hay muchas fuentes de vitamina C y cuando hablamos de vitamina C, yo sé que pronto piensan en cítricos, en limones, en naranjas, pero por ejemplo el chile pimiento es una buena fuente de vitamina C. Importante la vitamina C cuando a los niños les están dando tratamientos para la anemia o suplementarlos para prevenir la anemia, les dan hierro, es importante dárselos con jugo de cítricos para que haya una mejor absorción del hierro. La vitamina D es importante, la vitamina E, la vitamina K, que nos ayuda en procesos de mejorar nuestra hemostasia o el hecho de que no tengamos sangrados, el hecho de que nuestros factores de coagulación estén bien. La vitamina K es un factor de coagulación. Entonces, qué importante es como que el brócoli, la lechuga, la espinaca es gran fuente de vitamina K. Bueno, una buena fuente de vitamina K son los vegetales de hojas verdes, algunos granos, ¿verdad? Estas son fuentes ricas en vitamina K. Y también mencionar que nuestra microbiota intestinal o nuestra flora intestinal también produce vitamina K. Las bacterias en nuestro colon producen, ellas hacen la vitamina K para nuestro buen funcionamiento. Para continuar con el tema, vamos a hablar un poquito de lactancia materna. A mí me gusta mucho este tema sobre la lactancia materna porque hay algo que mencionábamos en el programa anterior, que el niño tiene una capacidad gástrica menor que la del adulto, por supuesto, pero también tiene ese sentido de saciedad. Cuando el niño ya está saciado de comer, a diferencia de los adultos, él va a parar de comer. Y esto es una de las cosas lindas de la lactancia materna, ¿verdad? Porque provee al niño justamente todos los requerimientos que él tiene, de vitaminas, de proteínas, de carbohidratos, de minerales, todos los nutrientes que el niño o el bebé necesita están en la lactancia materna. En la práctica yo he visto cómo los bebés crecen bien, se desarrollan bien cuando la mamá decide darle lactancia materna exclusiva. La lactancia materna, como les decía, según la Organización Mundial de la Salud, debe darse hasta los 2 años de vida. Lactancia materna exclusiva, los 6 primeros meses, es decir, solamente pecho. Luego a los 6 meses se introducen ya algunos alimentos y estos se hacen entonces en combinación. Alimentos que se introducen a los 6 meses con lactancia materna hasta los 2 años de vida. Entonces, la bendición que Dios le da a las mujeres, nos da a las mujeres de poder lactar a los bebés, ¿verdad? Entonces, la lactancia provee probióticos, prebióticos que son necesarios para el bebé y su desarrollo, para el desarrollo de sus defensas, para prevenir infecciones. Contiene, como le decía, tantos nutrientes y sobre todo que desarrolla en el bebé también el sentido del gusto. El hecho de que nos alimentemos bien, balanceadamente, también nos va a evitar gastos en nuestra economía, nos va a evitar que tengamos que gastar en medicamentos, que tengamos que gastar en visitas al médico, en rehabilitarnos cuando podemos prevenir, ¿verdad? Prevenir es mejor que curar. Entonces, yo sé que a veces es la falta de información o a veces creemos que nuestra economía no nos va a dar para una sana nutrición, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones que son erróneas y que perjudican nuestra salud y que a la larga perjudican mucho más nuestra economía. Muchas gracias. Y dice la palabra del Señor en Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Así que es una bendición que podamos comer desde que tomamos pecho, ahora recibimos el pecho de nuestra mamá hasta actualmente, solo que haciéndolo todo siempre moderadamente y pidiéndole a Dios que nos ayude a tener dominio propio. Le agradezco, Angelita, gracias por estar con nosotras. Solamente vamos a orar para finalizar.
Te damos muchas gracias por esta bendición que nos das de poder aprender, Padre, de cómo nosotros podemos llevar pues una vida también que te agrade en nuestra forma, Señor, de comer. Gracias, amado Dios, porque nosotros confiamos en que tú siempre vas a proveer para nuestra mesa. Gracias por la variedad de fruta que has dejado, por toda la comida, Señor, que nos has dejado. Te pedimos que nos ayudes ahora a tener dominio propio y alimentar bien este cuerpo que tú nos has dado para que podamos prevenir, Señor, en un futuro. Y gracias, Dios, por esta bendición que nos das de comer del fruto de nuestro trabajo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Así que bendiciones y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Adiós.